El horror de lo que sucedió allá en Texas con estos 46 migrantes muertos, Pedro. 150 grados Fahrenheit decían que son 65,5 grados centígrados. ¿Quién puede soportar esta temperatura? Pues es mortal. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Adriana Braniff desde Miami, la Florida, saludándote como siempre con mucho cariño. Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Pues sí, cómo no comentar hoy el tema este que ya has comentado, terrible, ¿no? El horror de lo que sucedió allá en Texas con estos 46 migrantes muertos, Pedro. Sí, ha sido una verdadera tragedia. 22 mexicanos de los 46 muertos, ¿eh? Ya se identificó 22 mexicanos, imagínate nada más. Pues sí, para los que no se han enterado de este asunto tan terrible, fue un tráiler que pues se descubrió ayer por la tarde, ahí abandonado, cerca de San Antonio, y bueno, adentro estaban todos estos migrantes, bueno, ya 46 muertos, 22, como dice Pedro, de origen mexicano, que mueren pues por un golpe de calor terrible, por la falta de agua. Estaban siendo transportados por estos llamados polleros, ¿no? Estos traficantes de personas, y estamos hablando de migrantes que solo buscaban pues tener una mejor vida, y pues acabaron ahí con este desenlace tan terrible. Cruzan, ya saben, por el territorio mexicano en busca de esta mejor vida, y ayer así lo anunciaba. Vamos a ver lo que decían las autoridades cuando básicamente daban el reporte de los 46 cuerpos, que 16 estaban siendo hospitalizados, 4 niños entre ellos por el golpe de calor tan fuerte. Vamos a escuchar. At this time, we have processed approximately 46 bodies that have been triaged and tagged and declared deceased at this time. Fortunately, we were able to transport 16 people. 12 of those are adults and 4 pediatric. All of them were conscious at the time upon transportation. The patients that we saw were hot to the touch. They were suffering from heat stroke, heat exhaustion, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no visible working AC unit on that rig. Bueno, de todas las condiciones, ¿no? Es un golpe de calor, estaban totalmente sin ninguna forma de respiración, estaban, digamos, estaban muertos. La descripción es, digamos, desde el punto de vista forense, bastante terrible, pero en fin, en todo ello se da un reporte general de esta tragedia brutal. 150 grados Fahrenheit decían que son 65,5 grados centígrados. ¿Quién puede soportar esta temperatura? Pues es mortal, como vimos que fue lo que sucedió, ¿no? Y todo esto pues es parte de esta ola de migrantes, también lo comentabas en la mañana, Pedro, que están con cifras récord tratando de llegar a los Estados Unidos. En el 2003 hubo un evento similar donde mueren 19 personas en estas circunstancias. En el 2017 en este tráiler de 210 migrantes, pero 46 nunca se había visto, y pues son víctimas de este asunto. Por supuesto, muchos de estos son de México, la mayoría, algunos son de Sudamérica, de India, Rusia, Cuba, Haití, como lo han dicho los reportes de la patrulla fronteriza, pero muchos son de México y son parte de estos connacionales nuestros, Pedro, que tanto presume el presidente de México cuando califica como una bendición porque mandan este dinero a México y sostienen la economía de nuestro país, cuando en realidad es una tragedia. Por ejemplo, este año van a mandar 58,595 millones de dólares, se estima, pero pues los que lo logran y los que no acaban como esto, Pedro, que más que una crisis humanitaria, lo que estamos viendo con lo que sucedió ayer, pues es una terrible tragedia humana, Pedro. Es una terrible tragedia, es producto de la desesperación de muchos de nuestros compatriotas y de muchos latinoamericanos para tratar de buscar un sueño, como decías tú al principio de esta plática, un sueño americano que acaba en una pesadilla brutal y acaba con la muerte y con la destrucción de los sueños de muchas personas que pues desafortunadamente llegan hasta ahí, hasta ese desenlace. El gobernador Greg Abbott no dejó pasar la oportunidad para cargarle estos muertos al presidente Biden y una política de puertas abiertas a la frontera que trae por consecuencia este tipo de resultados. Y Pete O'Rourke también manifiesta una postura, un aspirante serio
para ser el próximo gobernador tejano, pues también tiene posiciones encontradas y pues ¿quién puede hablar en términos de éxito cuando se ven tragedias de esta naturaleza? Que por cierto, Adriana, pues como bien lo citas, son recurrentes. Sí, Beto O'Rourke, por supuesto, quiere ser gobernador de Texas, ha estado muy sensible a este tema, pero bueno, Pedro, nada más antes de irnos, no dejar de invitarlos a que nos acompañen a las 5 de la tarde en el Central Live, porque justamente esto que estamos viendo, esta tragedia de gente que se va, y que estaba yo escuchando los datos que dabas de la Society Council of the Americas, donde se habla del rango de corrupción en América Latina, del desmoronamiento de la democracia. Y bueno, Joe Biden lo ha dicho, la democracia en el mundo está en peligro y por eso toda esa ola de migrantes. No vemos que los norteamericanos se vayan al sur, ¿verdad? Sino es de allá para acá. Sobre todo se ha acentuado por esta ola radical, socialista, comunista que ha imperado en América Latina y que ha desmoronado las democracias. Va a estar un doctor cubano que se llama Gustavo León, en la tarde con nosotros a las 5. Él es cubano porque nació en la isla, en La Habana, pero a los 14 años emigra a los Estados Unidos, ahí se hace médico y es un profundo conocedor del desarrollo que ha tenido América Latina hacia lo que él llama que es el castrochavismo, y habla sobre todo en un libro que pude revisar, que se llama Enemigo Invisible, de cómo llega el comunismo y se instala en Cuba, que es como el cordón umbilical de lo que hemos estado viendo, de cómo se ha expandido por toda América Latina y sobre todo, cuáles son las estrategias que han utilizado para hacerlo tan hábilmente y que ahora tengan tomada toda Sudamérica y si estamos preparados o no para evitar lo que pues estamos viendo y lo que comentaste justamente antes del corte, que es la erosión de la democracia en América Latina, Pedro. La erosión de la democracia, tremendamente erosionada en América Latina. ¿De quién depende? ¿De los gobiernos o de los gobernados? ¿Quién es quien hace vivir a las democracias? Ahí yo creo que es una pregunta que nos tenemos que hacer y la respuesta está en nosotros como mexicanos. Gracias como siempre, Adriana. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Gracias y buenos días. Gracias, Pedro, que estés muy bien. Igualmente también para ti. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.